¿sí? Nodo sur en Virgo, nodo norte en Piscis. Los nodos sur en Virgo, o sea, eh, tienen que pasar por las experiencias de encontrar los detalles en todo, de buscar, de resolver todo por medio de un acertijo, por criptogramas, de entrar mucho en el mundo de la lógica, bueno, para poder después ir a conectar con lo sutil, con el mundo de lo simbólico, como yo siempre digo, ¿no? Para mí este es el eje un poco de la astrología, porque la astrología tiene el componente astronómico, una base científica en la cual hay matemáticas, etcétera, que es Virgo, pero estamos viendo símbolos. Lo que estamos viendo son símbolos y especies. Entonces, yo creo que es un poco cuando uno empieza a estudiar astrología esto, ¿no? El nodo sur en Virgo hay que incorporar los conceptos, eh, que son las casas, que son los grados matemáticos, para ir a la interpretación por medio de Piscis, de lo simbólico. ¿Sí? Yo creo que es un poco el eje del estudiante de astrología para poder, ¿no? Es el eje Virgo Piscis. Y también tiene que ver mucho con que, a ver, Virgo siempre busca lógica utilitaria en todo, no me va a cansar de repetir, Virgo toma sol por la vitamina D y Piscis, qué lindo que son los rayos del sol. Siempre lo digo, es la forma que encontré de poder decir de que uno sur en Virgo no va aprendiendo de que no siempre todo tiene que ser a cambio de algo lógico. No hablo de dinero, ¿sí? Sino de que haya una lógica utilitaria y que hay situaciones que son sutiles, que son imperceptibles, que son más del orden poética. Como siempre digo, Virgo va caminando por la calle, por una vereda donde hay árboles de otoño, observa la corteza del árbol, las hojas, el tipo de humedad del tronco, etcétera. Piscis siente el aroma del otoño, o sea, escribe una poesía, quiero decir, no es que una cosa sea mejor que la otra, sino que llega un momento que el nodo sur, que no es suficiente el método científico para el nodo sur en Virgo. No, no va a ser suficiente, hay todo un universo que es mucho más emocional y que toca otras fibras que están en Piscis. Sí. Mira, La música es este eje, ¿eh? La parte matemática de la música, desde ya que es todo musical y la parte, bueno, sensorial, intuitiva, de lo que emociona. no hay nadie más estricto en los detalles que el músico y nadie más psicorrígido que el buen músico, ¿sí? Para posteriormente olvidar todo eso y navegar en la emoción que está transmitiendo, donde en la medida en que se ha vuelto tan prolijo con su instrumento, después se le olvida que está tocándolo y se lanza a la magia que genera, ¿no? Northern Pieces, ¿sí? Sí, a poder improvisar, pero para improvisar hay que tener una base de algo, no es improvisar, no es lo que se me ocurre porque sí, hay ya una rutina hecha de secuencia de acordes, de nota, de pentatónica, de escalas, etcétera, para saber que los dedos tengan un registro de hacia dónde van a ir. Pero por eso hay que atravesar a Virgo primero. Mira, ¿de qué está lleno un nodo sur en Virgo? ¿Sí? Está lleno de capacidades que lo hacen ser independiente, que lo hacen ser autónomo y experto en una serie de áreas. Y uno de los problemas aquí es no querer saltar a el otro, a los otros, sino querer hacerlo todo yo. Si yo pido un favor, me lo van a hacer mal. Entonces, yo sé que más bien lo hago todo yo y me sale bien, ¿sí? Y ahí entonces viene a generar un cansancio extremo. Un nodo sur en Virgo o en casa 6, me cargo de todo lo que debería estar delegando o dejando que otros hicieran, me lo cargo yo y cuando voy a verme enfermo. Y entonces llego al nodo norte en Pisces, pero por hospitalización, no por voluntad. ¿Sí? De alguna manera, estos eclipses también nos están recordando eh, que, a ver, que te dejes ayudar, que delegues un poco más las cosas. ¿Mm? Sí, bueno, también el cambio de rutina. Yo, por ejemplo, tengo el nodo sur en casa 6. Cuando tuve una cuadratura del Júpiter en Géminis, hacia el nodo sur en Sagitario, cuando ya Géminis está finalizando ya el último periodo, bueno, me puso entre crucijada de tener que cambiar de perspectiva de rutina, ¿sabes? Donde empecé la dieta del ejercicio, que bajé de 35 kilos. O sea, quiero decir, tuve que dejar esas cuestiones del nodo sur que ya estaban por default en una rutina que evidentemente no era buena porque está ganando peso. Sí, cambio de hábitos. Sí. ¿Sí?
Cambio de hábitos. Fíjate lo curioso, hoy que es 11 de septiembre, Mercurio está terminando ciclo llegando al Sol y está haciéndolo encima del nodo sur. Entonces Mercurio nos está ayudando a ponerle palabras a los nodos, porque Mercurio está allí en, casi próximo a ser Sí, sí, casi sí. mí con el Sol. Sí, Qué bueno esto que está diciendo, claro, estamos como poniéndole palabras a los símbolos. a los símbolos nodales. ¿Sí? Una Un espectacular. nodo norte en Pisces está inspirando a que el misterio es importante en la vida, lo que siento, no solamente los hechos y las acciones. Mira lo curioso, esto también es hemisferio derecho e izquierdo. De un hemisferio, dependiendo si somos diestros o zurdos, de un hemisferio depende la lógica, la razón. El orbe, el grado, el minuto, el no sé qué, todo eso es de un hemisferio, que estamos hablando cálculos matemáticos para la astrología. Pero del otro hemisferio es de imágenes, de mitología, de cuentos, de arte, de música, ¿sí? Fíjate, si estamos en el hemisferio solamente el radical lógico, racional, pues vamos a tener discusiones y vamos a tener desencuentros, porque yo tengo la razón, Rafael. Tú no la tienes o tú la tienes y yo no la tengo, ¿sí? Entonces, entramos en quién tiene la razón, pero desde las imágenes no hay razón. Tranquilos, es Perséfone que va por allí, la raptan, ta, 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 pero ¿qué nos vamos a pelear si la raptaron o no la raptaron? ¿Qué nos vamos a poner a pelear? Es Claro, la historia, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa también con el nodo norte y el nodo sur. Si estamos a nosotros en este momento enranchados siempre en querer tener la razón frente a algo, estamos trabajando con el nodo sur. Empecemos a trabajar con el nodo norte, donde lo que importa son las emociones, la conexión. No, yo no quiero tener la razón, yo quiero ser feliz. muy bien. Bien, Bueno, y en y 9 años vamos a... Ah, no, perdón. 9 años atrás estuvo, 9 años, y 9 años atrás, pasémonos entonces, 9 años estuvo atrás. invertido. 9 años atrás, es decir, en el 2016, estábamos con el eje nodal inverso. Ah, así es. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí con un nodo sur en Piscis y un nodo norte en Virgo? Que bueno, se tiene que trascender los desengaños para poder encontrar la lógica de las cosas. Un nodo sur en Piscis tiene que pasar por situaciones que parecen engañosas. Cuando digo engañosas no tiene que ser algo malo. No quiere decir que a uno lo tienen que traicionar para decir, bueno, ya tengo el nodo sur elaborado en Piscis. O lo tienen que haber estafado 500 veces. No digo eso. Estoy diciendo de que necesariamente hay que caer en situaciones de hechizo, en situaciones de cierta inocencia para luego poder ser un artista de la lógica, de la ecuación y de que todo tenga su tiempo, espacio y lugar, ¿sí? Uno sur en Piscis también puede estar muy como hechizado con conductas evasivas, hay que decirlo, ¿sí? La realidad duele mucho para un nodo sur en Piscis. Por eso también tiene la habilidad de construir sus propias realidades que muchas veces pueden ser positivas. Depende de la realidad que se construya, ¿eh? Porque la realidad al fin y al cabo es subjetiva. Pero si queremos que esa realidad sea construida por medio de una sustancia, la sustancia pasa a dominar a uno, ¿no? Sustancia o cualquier tipo de evasión. Pero yo creo que el hecho de que se necesite agotar las realidades subjetivas que se haya generado un nodo sur en Piscis es lo que luego lleva a poder tener certezas más terrenales en Virgo, ¿sí? Sí, necesitamos aprender a romper el hechizo. El hechizo A nos romper hechizo. contiene, ¿sí? El hechizo Exacto. aquí con un nodo sur es como si el hechizo, si el hechizo me contuviera, si sintiera que si yo no sueño lo que sueño, si no vivo en la realidad que vivo, es peligroso, ¿sí? Pero llega un momento donde eso no es práctico y eso no es constructivo y no me está llevando a nada. Y lo único que está haciendo es que necesite tanto de ese hechizo y de los otros, que qué miedo empezar a hacer yo mi vida independiente, mi vida aparte. Fíjate que hay algo con el eje, porque también interviene Júpiter y Mercurio con el eje que hablamos de Géminis-Sagitario, ¿sí? Hay algo de eso de que cuando hablamos que el nodo sur en Géminis también es un poco pegar ese salto de madurez o dejar un poco la parte de Peter Pan, aplica para Piscis, ¿sí?
En el eje de Géminis Sagitario era más para lanzar la flecha y tomar una dirección, una certeza y tomar un partido y tomar una decisión o ir por una corriente. Acá en Virgo tiene que ver con ordenar las piezas de aquello que se había fragmentado, pero para que se fragmente algo primero tiene que romperse. Ahí cuando se rompe el hechizo, después con esos pedazos los ordena de una forma lógica, racional, inmutable como los Virgo. Este es un eje que tiene todo un tema, ¿sabes, Rafa? Porque para mí Piscis es la vida, la magia de la vida, pero la magia de la vida sin unos hábitos y sin un orden, y sin, pues es perderse, ¿sí? A ver, acá es cuando uno, nada, quedarse en un nodo sur en Piscis es creer que, ejemplo, que por pedir deseos las cosas van a ocurrir mágicamente y no se hace nada al respecto y no se mueve nada de, ni siquiera de la agenda que uno hace y que va a aparecer por manifestarse solamente. O sea, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Es acá es el hecho de poder seguir con la ilusión de que las cosas pueden tener un rumbo nuevo, pero hacer algo al respecto, de que los sueños se construyen, vendría a ser un poco. Sí. Exceso de Virgo, que las cosas estén siempre en su sitio, pero ni siquiera sé para qué ni por qué. Exceso de Ahí va. Piscis, que todo tenga magia, sabor y sustancia, pero todo desordenado, entonces tampoco se ve la magia. ¿Sí? Bueno, claro, ahí es donde está más confusa la magia, porque no es que, bueno, tengo este truco de magia, tengo este otro, lo tengo en un compartimento distinto. Está todo mezclado y es como en un sueño que no se entiende nada. Sí, sí. Por ejemplo, al revés, cuando estábamos hablando del nodo sur en Virgo, tengo todo tan ordenado y todo tan estratégico y perdió sentido, perdió magia, perdió vida. ¿Sí? Exacto. Eso es querer adivinar el truco del mago. Eso. Sí. Siempre desenmascaro los trucos, ya no me dejo convencer, no, no hay magia. Uno Mire, azul aquí. en Piscis acude a muchos shows de magia, se deja hechizar por ellos, pero en un momento aprende a ser mago. ¡Aso! Bonito. Claro, claro. Sí, sí. Aprende a cómo usar las manos, a cómo hacer el truco, todo.